En esta tarde me toca moderar, ¿verdad?, la presentación de la doctora María Natalia Castillo Fadit, de la Universidad Católica de Chile, Conferencia Internacional Sociolingüística y Diccionario, el léxico básico del español de Chile, aportes de la educación desde la pertinencia, ¿verdad? De este extenso currículo que tiene la doctora María Natalia Castillo Fadit, ¿verdad? Vamos a leer un pequeño párrafo. María Natalia Castillo Fadit es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, máster en Lexicografía Hispánica por la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, magíster en Letras en Mención en Lingüística y licenciada en Letras con mención en Castellano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un diplomado de estudios avanzados en Lengua Española por la Universidad de Valladolid y un diplomado en Educación Superior por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ha sido becaria de posgrado de la Fundación Carolina España y de CONICET Chile, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile en las áreas de Sociolingüística y Dialectología del Español de América y en las de Lexicografía y Lexicología Hispánicas. Es miembro del claustro de doctorado y ha desarrollado investigaciones interdisciplinarias centradas preferentemente en la variación lingüística y en el nivel léxico del español. Autora del Léxico Básico del Español de Chile, ha trabajado en la elaboración de diccionarios y ha sido profesora y conferencista invitada en centros chilenos y extranjeros. Ha participado como investigadora de proyectos de investigación financiados con fondos concursables como el de Fondesit regular, donde sitúa la riqueza léxica y el léxico disponible de profesores en formación en los centros de interés, la lectura, el profesor y la educación, y en FONIS, donde observa la disponibilidad léxica de pacientes diabéticos en los centros de interés, el cuerpo humano y la salud en relación con diversas variables sociolingüísticas. Como investigadora principal, ha estudiado las relaciones de distintas variables sociales con la familiaridad léxica, proyecto de investigación interdisciplinario, y se ha enfocado en el léxico disponible de profesionales de salud en los centros de interés, el cuerpo humano, la salud y la diabetes. Actualmente es investigadora principal de proyectos, fondos de cultura, fondo de libro, ¿verdad? Entonces, este es el currículum de la doctora María Castillo Fadit de la Universidad Católica de Chile. Le damos la palabra y bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Julio Ventura, máster Julio Ventura, por esta presentación que me honra. No sé si se me escucha bien. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se le escucha. Perfecto. Bueno, voy a proceder entonces a compartir pantalla en este momento y voy a comenzar con la presentación. Espero no aburrirlo, voy a tratar de estar atenta a la hora, y si no, le agradeceré al máster Julio Ventura que me avise si es que me detengo demasiado en algún punto. Bueno, esta exposición se titula entonces Sociolingüística y Diccionario, el léxico básico del español de Chile. Perdón, aquí. Bueno, ¿qué es un léxico básico? Es la primera pregunta que nos tenemos que formular, y la verdad es que el léxico básico se puede entender de dos maneras. Por una parte es el núcleo léxico-estadístico de una lengua, y por otra parte es también un diccionario estadístico. Es el diccionario que da cuenta de este núcleo léxico-estadístico. De modo que cuando se nos habla de léxico básico puede ser cualquiera de estas dos cosas. En el caso de, entonces, ¿qué es el léxico básico del español de Chile? Sería el núcleo léxico estadístico atemático del español de Chile, alrededor de 5.000 vocablos, y decimos atemático porque no está circunscrito a un tema, y en esto se distingue de algo que probablemente resulte bastante familiar para quienes nos están escuchando, que es el léxico disponible, que sí es temático. En el caso del léxico básico, en cambio, los vocablos tienen escasa dependencia del tema, del contexto, del género discursivo o del tipo de texto, lo que significa que pueden aparecer en distintos tipos de texto, tanto orales como escritos, dirigidos a públicos muy diferentes,
en que se tratan distintas temáticas y en diferentes contextos. Estoy siendo muy reiterativa con el de diferente, 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 pero queremos hacer este hincapié en que el léxico básico podríamos decir que es el léxico que serviría para todo o para casi todo, a diferencia del léxico disponible que está acotado a situaciones específicas. Por lo mismo, conocer y comprender estos vocablos permite acceder a más del 90% de los textos producidos en Chile. Ahora, ¿qué es el léxico básico del español de Chile? Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una mayúscula inicial y tenemos cursivas. Aquí estamos hablando de un título de un libro. En este caso nos referimos a un diccionario de frecuencias, un tipo poco habitual de diccionario que registra, ¿verdad?, estos 5.000 vocablos de mayor uso en Chile y que se obtienen a partir de un análisis estadístico. Lo que ustedes están viendo de fondo es una cala de la letra A del Diccionario Léxico Básico del Español de Chile, de mi autoría. ¿Cómo se obtiene ahora un léxico básico? Y voy a entrar en algunos detalles. Si les parece que abundo en estos detalles, me lo dicen y me apuro un poco con ellos. Pero si entro en estos detalles es porque cuesta encontrar información respecto de cómo hacer un léxico básico y nos faltan léxicos básicos en el mundo hispánico. ¿Ah? Esa es la razón por la que voy a detenerme un poquito más. Lo primero es que el léxico básico se obtiene a partir de un corpus de referencia, o sea, necesitamos previamente construir un corpus de referencia. Este corpus debe ser, según lo que nos indica en verdad investigaciones previas de especialistas, de un mínimo de 500.000 palabras, estratificadas o divididas en lo que se ha llamado mundo desde la tradición de Rouillon en adelante, y que podría identificarse parcialmente con lo que hoy entendemos como géneros discursivos. Sobre 500.000 palabras, el número de vocablos nuevos que va apareciendo tiende a ir siendo cada vez menor, de modo que yo podría tener un corpus de varios millones de palabras, que puede ser por supuesto muy útil, pero podría ser menos eficiente para este propósito que un corpus de solo 500.000, que podría alcanzar antes en el fondo su meta de suficiencia y representatividad. La idea es que cada mundo tenga un tamaño similar. En este caso estamos hablando de 100.000 palabras, que va a ser alrededor de 100.000 palabras, porque son palabras en contexto. Entonces, de modo que al no cortar las oraciones que forman parte de este corpus, puede que me pase, ¿verdad?, un poquitito de estos 100.000. ¿Por qué usamos tamaños similares? Porque esto permite comparar mundos con una validez estadística adecuada y además facilita el cálculo de la dispersión, que es un índice del que les hablaré en unos momentos. Algunos criterios que se aplicaron: primero, se trabaja de manera sincrónica. En este caso se hizo un corte entre 1981 y 2006. Se trabaja con exhaustividad, se realizan sorteos aleatorios sobre fuentes primarias, o sea, no sobre diccionarios, por ejemplo, sino sobre obras publicadas, reales, sin sesgo ético ni estético. Pueden ser obras que no nos gusten, de autores que no nos representen, incluso hay muchas autoediciones, etc. Las obras son representativas del español general de Chile, de modo que se evitan los textos propios de regiones particulares y se evita lo que consideramos lengua estereotipada. Este es un tema que da para bastante debate, pero no quisiera detenerme mucho en ello. En general se considera lengua estereotipada las obras infantiles, por ejemplo, porque son escritas por adultos según cómo se supone que hablan los niños. Lo mismo pasa con las obras juveniles, con textos escolares, etc. Con poesía también. Las obras tienen que poder clasificarse en uno de los 5 mundos señalados, que coinciden con los géneros, los géneros tradicionales, que son drama, narrativa, ensayo, textos técnicos y científicos y prensa. ¿Cuál es la importancia de esto y para qué podría llegar a servir? Primero, para establecer políticas lingüísticas basadas en la realidad lingüística, que es algo que necesitamos todos en todos los países de nuestra América. Luego, permite tener resultados que se puedan aplicar directamente en la educación. Permite
tener una base a partir de la cual generar diccionarios descriptivos, en este caso un diccionario descriptivo del español de Chile, y también tiene múltiples aplicaciones en lingüística computacional. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que hay detrás de los programas que predicen, los predictores de texto, por ejemplo, y muchos otros que se basan en cuál es el léxico más frecuente o más habitual. Fundamentos teóricos, aquí me estoy refiriendo básicamente al léxico básico como núcleo estadístico, ¿verdad? No todavía como diccionario. Lo primero es la diferenciación que ya hacía, y acá repito, entre léxico básico y léxico disponible. El léxico básico, como ustedes pueden ver aquí, está encabezado fundamentalmente por palabras gramaticales. Hay evidentemente también sustantivos, verbos y otras y palabras pertenecientes a otras categorías, pero incluye también palabras gramaticales y aparecen en los primeros rangos, a diferencia del léxico disponible, que se centra fundamentalmente en formas nominales y que está organizado como los que podemos ver ahí, que son los centros de interés tradicionales. El léxico básico se construye a partir de la recopilación de corpus y el disponible a partir de la aplicación de test ordenados por centros de interés. El léxico básico es atemático, el léxico disponible es temático. Para conversar de un tema cualquiera, evidentemente necesito tener un tema y por lo tanto necesito conocer el léxico de ese tema, pero el léxico atemático es el que me permite hablar de cualquier tema. ¿Sí? Bueno, ambos conforman, el básico con el disponible, conforman el léxico fundamental de una comunidad. Otros conceptos para tener en cuenta son la diferenciación entre palabra, vocablo, tipo y ocurrencia. De estos, los que más me interesa, en los que más me interesa quedarme es con vocablo y palabra. Y para los que no pertenezcan al ámbito de la lexicología, podemos hacer un paralelo que espero que no espante mucho a los especialistas en fonética y fonología, pero podríamos decir que el vocablo es a la palabra lo que el fonema es al alófono. El vocablo es la variable, es el paradigma que agrupa a todo un conjunto de realizaciones posibles. Y la palabra es la que efectivamente se da en el discurso. En este sentido, el vocablo es la unidad mínima lexicológica, la unidad mínima del léxico, y la palabra es la unidad mínima del texto. Eso es lo que más me interesa. Algunos otros aspectos en los que hay que centrarse para hacer un léxico básico, la desambiguación de homónimos. Cuando yo hago un léxico básico, claro, trabajo con palabras, extraigo palabras de textos del mundo real, pero esas palabras tengo que llevarlas a sus vocablos. Y para llevarlas a sus vocablos tengo que desambiguar. Desambiguar morfológicamente, por ejemplo, si tengo vivimos, saber si eso es que nosotros vivimos hoy o nosotros vivimos en el pasado, en un pretérito perfecto simple. Sintácticamente tengo que saber si ese mi es un posesivo de mi auto o si es la nota musical. Y desde la homonía léxica tengo que saber si as es un campeón o es un naipe, una carta del naipe, ¿verdad? Entonces tengo que ir haciendo estas desambiguaciones para poder asignar cada palabra al vocablo que le corresponde y de la cual es representativa. Luego también necesito segmentar. Y ahí tengo que saber, por ejemplo, si tal vez es una sola unidad o son dos unidades. Si Bisimoto, lo mismo, es una unidad o son dos unidades. ¿Y qué pasa con las unidades como amalgamas, como al y del? Si las voy a considerar como a más el o la voy a considerar como una sola unidad. Entonces, estas son algunos puntos, ¿verdad?, en los que tengo que centrarme cuando hago un léxico básico. Esto es de la lexicología. Desde la estadística, tengo básicamente 3 índices con los cuales tengo que amigarme, y lo digo así porque al menos en mi experiencia en Chile, para mí fue bastante difícil acceder al principio o entender algunos de estos conceptos, no eran conceptos con los que estuviera familiarizada.
conceptos de frecuencia, dispersión y uso. Frecuencia que tiende a usarse como sinónimo de uso, pero que no lo es en términos estadísticos. Vamos entonces a ver. La frecuencia, que puede ser absoluta o relativa, es la que da cuenta del número de apariciones de una unidad léxica. Número de apariciones. En este caso trabajamos con frecuencias absolutas porque todos los mundos con los que trabajamos tienen el mismo tamaño. El uso y la dispersión nos quedan ahora. El más complejo es el de la dispersión. Es un poco compleja la fórmula, pero no es tan difícil de entender. La dispersión es el índice que da cuenta de cuán equilibrada es la distribución de las frecuencias entre distintos mundos, cuán equilibrada resulta. Y tiene como valor máximo el 1 y como valor mínimo el 0. En este ejemplo que podemos observar aquí, podemos ver que en el caso de apoderar, aparece una vez en drama, una vez en narrativa, una vez en ensayo, una vez en textos técnicos científicos, una vez en prensa. Y la dispersión es 1, es máxima porque tengo la situación, entre comillas, perfecta, en que una unidad aparece exactamente el mismo número de veces en todos los mundos posibles. Pero, si ustedes se fijan, la frecuencia es solo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si me vengo en cambio al cuadro que está más abajo, me encuentro con que, por ejemplo, intercultural no aparece nunca en drama, no ninguna vez en textos técnicos. Es 0 porque solo aparece en un mundo. Y si hacemos un ejercicio sencillo, me atrevería a afirmar que es muy probable que cercanas y más conocidas del cuadro superior, pese a que tienen menor frecuencia, las unidades léxicas del cuadro inferior, que pese a tener mayor frecuencia, van a resultarme familiares si yo soy un lector de ensayos. Y de lo contrario, probablemente no las voy a conocer o voy a tener menos posibilidades de conocerlas. ¿Cómo se determinan los valores de las frecuencias cuando las realidades no son que o aparece en todos los mundos el mismo número de veces, o solo aparece en uno y en ningún otro, sino que quizás aparecen todos o en varios de ellos, pero con una frecuencia diferente? Bueno, allí se aplican fórmulas de dispersión. Y tradicionalmente se han aplicado distintas fórmulas de dispersión. Se partió con la aplicación de fórmulas de dispersión simple, pero en este caso hemos trabajado con una fórmula de dispersión compleja, que es la que desarrolló Ruillón, Traversá, Beltramo y Di Blasi en 1973, cuando hicieron un léxico de frecuencia para el italiano. Esta fórmula, ¿verdad?, contiene, por una parte, la podríamos leer aquí, ¿verdad? La fórmula se leería como dispersión es igual a 1 menos raíz cuadrada de n por x sub i al cuadrado menos t cuadrado dividido por 2t, donde t corresponde a la suma de las frecuencias totales de una palabra o vocablo, n corresponde al número de mundos o categorías, y x sub i corresponde a la suma de las frecuencias reales de cada palabra o vocablo en cada mundo. ¿Cómo es posible que hasta aquí esto parezca chino mandarín? Vamos a tratar de aterrizarlo a un ejemplo, y aquí podemos ver cómo en este caso hemos llevado esta fórmula a la realidad. Y tengo el caso de bueno, donde efectivamente el número de categorías está acá, es 5. Aquí tengo las frecuencias al cuadrado que se suman, ¿verdad? Menos, acá tengo nuevamente el número de las frecuencias, pero aquí van al cuadrado, y acá dividido por 2 por la sumatoria de las frecuencias. Esto me va a dar un número, y ese número va a ser la dispersión de bueno.
La mayoría de los casos son como este, o sea, son casos donde las unidades léxicas aparecen en distintos mundos, pero no aparecen con la misma dispersión. Bueno, y el uso es muy simple, afortunadamente. El uso es el producto de la frecuencia por la dispersión, o sea, se obtiene de la multiplicación de la frecuencia por la dispersión. De modo que ahora podemos entender por qué nos resultaban más conocidas las unidades léxicas del primer cuadro, porque tenemos frecuencia 5 multiplicado por 1, que era la dispersión, lo que me da un uso igual a 5. Sin embargo, en intercultural tengo frecuencia 23 multiplicado por 0, y cualquier número por 0 es igual a 0, con lo cual el uso es 0. O sea, tenemos aquí un uso que me saca esta unidad léxica del léxico básico, pese a que me haya aparecido más veces. Esto es bien importante porque muchas veces los diccionarios o los estudios léxicos se han basado en frecuencia y no en uso. Y como estamos viendo, ¿verdad? La frecuencia es muy distinta del uso. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, lo que toma más tiempo, y acá esta pirámide trata de mostrar un poco el tiempo de dedicación, lo que toma más tiempo es obtener el corpus. Esto es un trabajo difícil. Si a alguien le interesa desarrollarlo en su país, yo estaría encantada, ¿no es cierto?, de poder brindar mayor información, mayores detalles, pero lo que toma mayor tiempo es obtener el corpus, revisar este corpus, solucionar los problemas que van a surgir, que no quiero anticiparme de manera dramática, pero van a surgir problemas de la obtención, revisión, etiquetación de este corpus. Y lo que menos tiempo va a tomar es analizar el corpus. En nuestro caso, el corpus se obtuvo a partir de fuentes escritas, libros y diarios de circulación nacional, que se hubieran publicado por primera vez en el periodo mencionado, que no fueran reediciones, cuyos autores fuesen chilenos y que hubieran sido publicados en español como idioma original, vale decir que no fueran traducciones ni adaptaciones. Se creó entonces una base de datos bibliográfica estratificada, donde los libros se categorizaron en drama, narrativa, ensayo técnico-científico, y la prensa se subdividió en las secciones de opinión nacional, deporte y espectáculos, para asegurar que no hubiera alguna sección que estuviera más representada que otra, y con lo cual pudiera tener una mayor representación, por ejemplo, el léxico del fútbol, si es que por algún azar tomé más muestras de la página de deportes del periódico o del diario y no de otra sección. Se buscó una estratificación a ultranza, vale decir, trabajar con el máximo de libros, con el máximo de diarios, con el mínimo de oraciones por página, el mínimo de páginas por obra. ¿Para qué? Para tener más representatividad y para tener un corpus que fuese más puro en lo relativo a lo que se pretende representar. Para esto se realizó una serie de muestreos. Un primer muestreo en que se sorteó un pequeño número de oraciones de cada mundo para saber cuántas palabras de media tenían las oraciones de los textos de ese mundo. ¿Esto para qué me sirve? Para saber cuántas oraciones tenía yo luego que obtener de ese mundo para llegar a 100.000 palabras. De más está decir que, por ejemplo, en drama, las oraciones suelen ser bastante más breves que, por ejemplo, en ensayo. Luego, un segundo muestreo para seleccionar los libros y diarios sobre los cuales iba a trabajar, a partir del 100% de las publicaciones chilenas registradas en la Biblioteca Nacional de Chile. Se sorteó en general un 15%. Luego, un tercer muestreo para elegir las páginas de los libros y de los diarios sobre las cuales se iban a hacer muestreos. Y por último, otro muestreo para ver qué línea dentro de estas páginas, dentro de estos libros y diarios, eran las que se iban a sortear para obtener el número de oraciones requerido. Esto nos permitió conformar un corpus del tamaño que podemos observar aquí.
Bueno, esto fue procesado originalmente en Excel y luego en LexBus, que es un programa creado ad hoc para este trabajo, construido sobre Feeling 2.2 y que pudo ser desarrollado gracias a el doctor Humberto López Morales, a quien agradezco enormemente por todo su apoyo en muchísimos sentidos en este trabajo. Él fue quien encargó la elaboración de este software específicamente para esta investigación y fue encargada a un informático y estadístico de la Universidad de Salamanca. Este programa lo que permite es lematizar automáticamente, o sea, realizar este trabajo de segmentación y desambiguación que les mencionaba hace unos momentos, y también realiza análisis estadístico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se realizan las desambiguaciones usando etiquetas. Voy a adelantarme un poco para no torturarlos en exceso. Voy a mencionar algunos ejemplos que quizás podrían no resultar tan familiares en todos los casos, quizás algunos sí, como países hermanos que somos, que son dificultades para analizar corpus chilenos, y probablemente habría otras dificultades para analizar corpus hondureños, corpus salvadoreños, corpus peruanos y otros, que habría que solucionar en cada caso. En primer lugar, análisis de formas verbales. Problemas con las conjugaciones de segunda y tercera persona. En el español de España, que es el que está más descrito, es el que, aunque no represente propiamente, ¿verdad?, una unidad dialectal en sí mismo, como bien sabemos, pero es el que está más descrito, y lo habitual es que una forma como caminan se asigna a tercera persona de plural. Ellos caminan. ¿Por qué? Porque ustedes es poco habitual y lo que tiende a usarse en segunda persona es vosotros. Bueno, esto significa que en un programa generado en España a partir de códigos españoles, probablemente ante una forma como caminan, el programa lo lematice como tercera persona de plural y no como segunda. Luego, los casos de voceo verbal. Chile es, hasta donde tengo entendido, el único país que tiene esta particular forma de voceo morfológico, donde tenemos tú cantáis o vos cantáis, que en algunos otros lugares podría ser cantás. ¿Ah? Entonces nosotros decimos cantáis. Esto, por supuesto, no es reconocido básicamente por un lematizador preparado para el español general. Luego, problemas con la aspiración de S. En un caso como vos sabí, esa H que pretende representar una aspiración no va a ser entendida por el procesador, y la falta de la S en sabís tampoco va a ser entendida, y por lo tanto estas dos unidades van a ser desconocidas por el programa y va a ser necesario procesarlas de manera manual. Lo mismo va a pasar en casos como golpes, por golpes, donde la inestabilidad consonántica, también podría pasar por inestabilidad vocálica, dificulte la lematización. Bueno, vamos a ir a algunos resultados, primero que nada, para ya poder entrar en materia. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el corpus, que es un corpus que es, si bien es del mismo volumen que corpus previos de otros lugares, sin embargo, está representado por un número mayor de obras y de autores, que es lo que buscábamos con la estratificación a ultranza. Voy a adelantarme un poco, pero sí me interesa mostrar aquí que los primeros 50 vocablos de mayor uso ya cubren alrededor del 50% del total de las palabras contenidas en el corpus. O sea, si yo conozco los primeros 50 vocablos, eventualmente voy a entender el 50% de las palabras que están en el corpus entero, lo cual es muchísimo. Y si ustedes se fijan, en la medida en que vamos bajando, perdón, en que vamos, o sea, vamos bajando en la tabla, vamos subiendo en vocablos, el ascenso no es igual. O sea, los primeros 50 están sobre el 50%, pero los primeros 100 no están en el 100%, ¿ah? Están entre el 50 y algo y el 60%.
Entonces, por eso decimos que yo tendría que aumentar muchísimo el número de vocablos para llegar, ¿verdad?, a no encontrar vocablos nuevos. Voy a ir encontrando siempre vocablos nuevos, pero cada vez de manera más infrecuente. Y como los voy a encontrar de manera más infrecuente y van a ser poco dispersos, entonces no van a formar parte de un léxico básico. O sea, en ese sentido, un corpus de mayor volumen me puede servir para otro tipo de investigación, pero para este tipo de investigación, un corpus de 500.000 unidades es óptimo. Ok. Acá se puede observar en esta gráfica, ¿verdad? Cómo en este punto, ¿verdad?, la curva se va volviendo asintótica, es decir, se va haciendo paralela al eje horizontal. De modo que podríamos suponer que si continuáramos esta línea imaginaria, yo podría ir aumentando, aumentando, aumentando el número de vocablos sin llegar aún al 100%. O sea, me quedaría en el 99, 99,9 durante muchísimo tiempo. Bueno, esto es lo que dice entonces relación con el léxico básico entendido como núcleo temático estadístico de una lengua. Pero también les quiero hablar brevemente, si no los he aburrido mucho ya, del diccionario mismo. El diccionario que está ahora, ¿verdad?, en preparación, que está en prensa más bien, más que en preparación, que es el que podemos ver aquí. Este diccionario se va a publicar gracias a los fondos Cultura del Fondo del Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por Liberalia Ediciones. Y están dedicados los agradecimientos del libro al doctor Humberto López Morales, a quien ustedes conocen, el gran sociolingüista, que, como les contaba, tuvo bien financiar el programa gracias al cual se pudo realizar este análisis, y que también fue quien me asesoró metodológicamente y en muchos aspectos durante todo el trabajo. Por esa razón, los agradecimientos del libro son única y exclusivamente a Humberto López Morales, y además el libro está prologado por Humberto López Morales. Este léxico básico vendría a ser el primero del Cono Sur, y realmente quiero ser bastante entusiasta, aunque yo sé que se ve un poco quizás árido en un comienzo de realizar una tarea como esta, pero de verdad los invito a que se animen. Hace mucha falta contar con léxicos básicos de otras localidades del mundo hispánico. Hasta la fecha solamente contamos con léxicos básicos en el Caribe y en América del Norte, en algunas localidades del Caribe, no en todos, y realmente sería muy, muy bueno que se sumaran a esta labor. Bueno, ¿cómo es este libro o en qué consiste? Contiene primeramente información básica para un lector no especialista, para que un lector que no es lingüista pueda saber cómo entender y cómo usar el diccionario. Luego tenemos información para usuarios generales y educadores, que está orientado fundamentalmente al contexto educativo, escolar y también universitario, y también de enseñanza de segundas lenguas, de español como segunda lengua. Y luego tenemos una tercera parte donde se tratan aspectos técnicos, cómo se llegó del corpus básico al léxico básico. Este último capítulo está más enfocado a lingüistas. La microestructura del diccionario es la que podemos observar aquí. Tenemos, y me voy a venir a al costado derecho, ¿verdad? Tengo el caso del verbo nutrir. Nutrir es un verbo. Este es el lema o el vocablo. Y luego tengo aquí las variantes o las palabras que reflejaron este vocablo en el corpus, que son nutre 3, o sea, nutre en tercera persona, él o ella nutre y, imperativo, o sea, nutre tú, nutren, ellos nutren, nutrían, nutrido, nutrieron y nutrir. Estas 5 columnas corresponden a los mundos: drama, narrativa, ensayo, técnico científico y prensa.
este número da cuenta de la frecuencia, este otro da cuenta de la dispersión, y este último da cuenta de la multiplicación de la frecuencia por la dispersión y por ende al uso. Esta es la estructura que tiene todo el diccionario. Es un diccionario no definitorio. Los otros diccionarios que ustedes puedan conocer de este tipo van a tener una estructura semejante a esta, pero en general no van a tener la explicación o estos prólogos de a los que estoy haciendo mención recién. ¿Por qué hacer o por qué interesa hacer un léxico básico? Fíjense que, aunque en español tenemos bastante pocos diccionarios de este tipo, sí son muy usados desde hace bastantes décadas en Europa y en los Estados Unidos de América. Surgieron en Francia en la década del 60, cuando se buscó con un afán pedagógico determinar qué palabras había que enseñarle a quienes fuesen a aprender francés y en qué orden había que enseñar estas palabras. Entonces, allí se empiezan a desarrollar una serie de estudios de los cuales se originan, por una parte, los estudios de frecuencia léxica, que desembocan en los estudios de uso, y por otra parte, los estudios de disponibilidad léxica, que son los que se centran en el léxico temático. Desde entonces, este tipo de obras se ha publicado en distintas lenguas y se ha considerado fundamental para el establecimiento de políticas públicas lingüísticas que estén orientadas a la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y de segundas lenguas. Entonces, esto nos va a permitir determinar de manera objetiva y no de manera intuitiva, que es como muchas veces terminamos haciéndolo los profesores de español, ¿qué palabras le enseño a mis estudiantes? Bueno, la idea es que este diccionario me proporcione eso. ¿Cuáles son las palabras que debería conocer mi estudiante para poder acceder al mayor número posible de obras? Al respecto, quisiera tomarme la libertad de tomar una cita de mi padre, Premio Nacional de Ciencias de la Educación en Chile. Él dice: hay alumnos diagnosticados como alumnos con dificultades para entender las ciencias o las matemáticas, y cuyo real problema no está ni en las ciencias ni en las matemáticas, sino en su no comprensión de las palabras con que esos saberes les son presentados. En este sentido, esta cita, que está tomada de un libro de él, que ustedes podrán encontrar en mi diccionario en el exordio citado, eh, está dando cuenta de un problema que también detectó Humberto López Morales en Puerto Rico. Es juzgar que un estudiante tiene problemas, por ejemplo, de comprensión lectora, cuando en realidad el estudiante no conoce las palabras en que está escrito el texto. O suponer que un estudiante es malo en matemáticas, cuando en realidad el estudiante no conoce las palabras con las que se le presentan las matemáticas. Es como que a mí me hicieran, ¿no es cierto?, una clase y me la hicieran en árabe y yo no sé árabe. O me hicieran la clase en ruso y yo no sé ruso. Entonces, evidentemente, no voy a poder entender o me va a costar muchísimo seguir, ¿verdad? Bueno, lo mismo podría pasar si yo no tengo acceso a estas unidades. En este sentido, el léxico básico es una obra que se pone al servicio de la alfabetización funcional, que en el caso de nuestros países, y puedo citar el caso de Chile, es bastante más baja que la alfabetización propiamente dicha. Se plantea entonces como un recurso relevante para mejorar los índices de alfabetización funcional, tanto en lo relativo a comprensión como en la producción, tanto en niños como en adultos y tanto en hablantes de español como primera o como segunda lengua. También los léxicos básicos se ponen al servicio de las políticas lingüísticas, en que puede servir de herramienta de consulta y de referencia para profesores, para estudiantes, y cuando el Estado, el Ministerio de Educación, desee establecer, uniformar criterios sobre cuál es el léxico que debe enseñarse en las escuelas, también puede apoyar estas políticas públicas en los léxicos básicos. Lo mismo cuando se requiere transmitir un mensaje a la ciudadanía que sea importante para contribuir a su protección, etcétera, es importante saber cuál es el léxico que maneja esa ciudadanía. El léxico básico en general puede facilitar el trabajo de los profesores de todos los niveles,
especialmente primario y secundario, en la medida en que ofrece un compendio de las palabras esenciales para producir y comprender textos en español. También permite facilitar el aumento de la riqueza léxica y de los índices de comprensión lectora de estudiantes chilenos y extranjeros. Se pone al servicio también del desarrollo de un currículum oficial de enseñanza y facilita la formación léxica de los futuros educadores del país. No solamente de los estudiantes, sino también de quienes van a facilitar los aprendizajes a estos estudiantes. Agradezco muchísimo su atención, insisto, espero no haberlos aburrido demasiado, quiero dejar tiempo para preguntas si es que todavía hay. Les dejo aquí mi correo electrónico, estaré encantada si es que me escriben, si es que alguien tiene bien escribirme, y les dejo también mi perfil en caso de que quieran revisar publicaciones donde doy un poco más de información sobre cómo se ha realizado este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Natalia Castillo Fadit, ¿verdad? Por su conferencia internacional, Sociolingüística y Diccionario, el Léxico Básico del Español de Chile. Tenemos unas preguntas. La primera que le hace Pedro es, ¿qué campos léxicos utilizó? ¿Cuáles fueron los campos semánticos que utilizó en su investigación? Ya, esa es una muy buena pregunta y me voy a devolver aquí. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si es que logro encontrar la diapositiva que busco, lo podré responder muy fácilmente. Si no, lo respondo sin mostrarles la diapo, pero aquí, esta es la que quería mostrar. Justamente cuando se trabaja con un léxico básico, como el léxico es atemático, uno lo que hace es recolectar corpus general. Entonces, uno no trabaja con temas, no trabaja con áreas semánticas, no trabaja con centros de interés. Por lo tanto, lo de estos núcleos o temas, ¿verdad? Me van a servir cuando trabaje con léxico disponible, en que yo voy a poder decir, ok, vamos a hablar del vocabulario y voy a aplicar un test en el cual voy a pedir a la persona que estoy entrevistando, por favor, escriba todas las palabras que están en su mente en relación con el centro vestuario. Y la persona va a escribir un montón de palabras, ¿verdad? Y esas van a servir para hacer un estudio de léxico disponible. Eso es un estudio que se han hecho muchísimos, hay obras muy interesantes. También han sido en general... Estamos escuchando distorsionado. Perdón. Se escucha, pero con vibraciones. Con vibraciones. A ver, no sé si acaso me alcanzaron a estar correcto todo. Sí, sí. Y la última pregunta que nos pregunta Mari López, ¿qué bibliografía recomienda para entender la dispersión y la frecuencia en el ámbito léxico? Dispersión, para entender la dispersión y la frecuencia en el ámbito léxico. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque me estoy poniendo, la entiendo perfectamente. A ver, el primer texto que me parece que hay que leer es el léxico básico del español de Amparo Morales. También es muy útil leer el léxico de frecuencia de Antonio Ávila, de la Universidad de Málaga. También tiene un prólogo, ¿verdad?, muy importante, muy interesante, donde se tratan estas temáticas, aunque por favor, formas de dispersión. Si se habla inglés o se lee inglés, podría ser muy tanto del diccionario de español como del diccionario italiano. Y también le puedo sugerir, sin ánimo de autosugerirme, pero ya que me lo pregunto, también estas fórmulas de mis artículos que están en la página que mencioné en un comienzo, en mi perfil. Y hay uno que está por salir ahora, que justamente, hay uno que está recién publicado, que trata de corpus léxico. Ahora también sobre corpus léxico, y luego en el mismo prólogo del libro. Seguimos escuchando. Muchas gracias, doctora María Natalia. Muchas gracias, se le agradece en nombre de la decana de la Facultad de Humanidades y Artes. Muchas gracias en nombre del comité organizador, de los diferentes jefes de departamento. Muchas gracias. Se le agradece su aporte a la Academia Hondureña
y seguimos en contacto para otras posibles presentaciones. Se puede despedir de los catrachos, ¿verdad? Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Me siento muy emocionada. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta posibilidad. Un abrazo muy fuerte y muy cariñoso al pueblo hondureño. No conozco su hermoso país y espero poder visitarlo en algún momento cuando pase todo esto del COVID. Muchas gracias, muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores por tan espléndido trabajo. Muchas gracias. Adelante, estudios.